En 1911, en una pequeña aldea cercana a Tianjin, una familia muy pobre tomó una decisión desesperada. Habían perdido casi todo lo que tenían, que ya de por sí era bastante poco, y no encontraban la manera de salir adelante. El padre, que era el cabeza de familia, estaba convencido de que su hijo podía tener un futuro mejor si conseguía entrar en el servicio de la familia imperial. Un mundo casi inaccesible que se encontraba detrás de los muros de la ciudad prohibida, donde un muchacho, nacido en la miseria, podía con muchísima suerte conseguir comida, alojamiento, un trabajo estable e incluso, si lo hacía bien, una buena posición social. El niño se llamaba Sun Yaoting, tenía apenas 8 años y había nacido en una familia campesina que prácticamente no tenía nada. Su padre sabía que existía una posibilidad de introducirlo en la corte, pero para ocupar determinados puestos dentro del palacio había una condición indispensable. De manera que aquel padre cogió una navaja, tumbó a su hijo sobre el suelo y lo castró. Allí mismo, sin anestesia, sin antibióticos y sin ninguna de las condiciones médicas que hoy consideraríamos básicamente imprescindibles. Sun perdió el conocimiento y pasó varios días entre la vida y la muerte, pero llegó a sobrevivir. Su recuperación fue lenta y dolorosa, se prolongó durante varias semanas y mientras su familia lo cuidaba, aquel padre desesperado albergó la esperanza de que todo aquel sufrimiento sirviese para algo. Acababan de pagar por adelantado el precio que exigía una institución que llevaba siglos formando parte de la vida de China. La ciudad prohibida es un enorme complejo palaciego situado en el centro de Pekín que durante casi 500 años fue la residencia de los emperadores chinos de las dinastías Ming y Qing. Su construcción comenzó a principios del siglo XV por orden del emperador Yongle y el recinto llegó a reunir cientos de edificios distribuidos en más de 70 hectáreas, formando una auténtica ciudad dentro de la ciudad con grandes patios, templos, dependencias administrativas y las zonas privadas donde vivían el emperador, su familia y sus concubinas. Recibió ese nombre porque el acceso estaba estrictamente controlado y la inmensa mayoría de la población jamás podía atravesar sus puertas. Incluso quienes trabajaban allí tenían limitado el acceso a determinadas zonas según su rango. Durante siglos fue al mismo tiempo residencia imperial, centro ceremonial y corazón político del imperio chino, hasta que el último emperador, Puyi, fue expulsado definitivamente del complejo en 1924. Mientras el niño estaba recuperándose, cayó una noticia como un jarro de agua fría sobre aquella familia. China había comenzado una revolución. El régimen imperial se estaba derrumbando y Puyi, el último emperador, iba a abdicar. El padre de Sun comprendió entonces que había mutilado a su hijo para prepararlo para un oficio que probablemente estaba a punto de desaparecer. Y como es lógico, rompió a llorar. Pero la historia de Sun no acaba aquí, porque Puyi perdió el trono, pero pudo continuar viviendo durante algunos años en la ciudad prohibida, pudo mantener una pequeña corte en la que sobrevivían muchas de las costumbres del antiguo imperio, y Sun acabaría consiguiendo aquello para lo que había sido preparado desde niño, entrar al servicio de la familia imperial. Se convirtió así en uno de los últimos representantes de una institución antiquísima, la de los eunucos de la corte china, hombres que durante siglos habían trabajado junto a los emperadores como criados, guardianes, mensajeros, administradores y confidentes, y que en algunos casos terminaron acumulando tanto poder que podían influir directamente sobre el gobierno de uno de los mayores imperios del mundo. En la corte tradicional china, el emperador no se limitaba a vivir en un palacio acompañado de una familia convencional y de unos cuantos criados.
El emperador era el centro de una organización gigantesca, formada por esposas, concubinas, funcionarios, guardias, cocineros, sirvientes y por todo tipo de personas encargadas de mantener en funcionamiento un engranaje que era al mismo tiempo una casa, una administración y el centro político del imperio. La ciudad prohibida de Pekín nos da una buena idea de las dimensiones que podía alcanzar aquel mundo, con centenares de edificios, patios enormes, corredores, puertas y dependencias distribuidas dentro de un recinto de más de 70 hectáreas, en el que cualquier actividad estaba regulada y la posición social de una persona determinaba por qué puerta podía entrar, hasta dónde podía avanzar y delante de quién tenía que inclinarse. Dentro de aquel universo había espacios a los que un hombre corriente no podía entrar en absoluto. Y uno de los lugares más prohibidos eran precisamente las dependencias privadas de las mujeres del emperador. Y era así porque garantizar la paternidad de los posibles herederos suponía un asunto político esencial. Y cualquier sospecha, por pequeña que fuese, de que una concubina hubiese mantenido relaciones con otro hombre, era poner en duda una línea sucesoria completa. Los eunucos podían desplazarse por aquellos espacios, vetados a cualquier otra persona, convivir con las mujeres, llevar mensajes, realizar tareas domésticas y permanecer cerca del emperador sin que existiera el riesgo de que engendraran un hijo que pudiera ser confundido con un descendiente imperial. Por tanto, estos hombres fueron ocupando una posición muy particular. Oficialmente eran servidores, pero al mismo tiempo algunos tenían acceso cotidiano a personas a las que ni siquiera los grandes funcionarios podían acercarse. Y para hacerse una idea de lo que esto suponía, conviene imaginar la cantidad de información que podía circular por un lugar semejante. Un eunuco podía saber qué concubina acababa de recibir la visita del emperador, qué miembro de la familia había caído en desgracia, qué ministro llevaba varios días intentando conseguir una audiencia o qué documento esperaba encima de una mesa. Y aunque muchas de esas cosas parezcan pequeños detalles domésticos, dentro de una corte suponían una información muy valiosa. Un ministro podía disponer de tierras, de títulos, de un grandísimo prestigio, de todo lo que quisiese. Pero para entrevistarse con el emperador, tenía que superar una carrera de obstáculos compuesta por todo un sistema de audiencias y protocolos. Sin embargo, los eunucos entraban en las habitaciones del emperador, lo ayudaban a vestirse, llevaban su comida, estaban pegados a él durante gran parte del día. Y esa cercanía es lo que permitió que algunos de ellos lograsen tener una grandísima influencia. Por supuesto, la mayoría nunca llegó a disfrutar de ese poder y muchos pasaron toda su existencia realizando trabajos humildes, dependiendo de superiores que podían tratarlos con enorme dureza y viviendo dentro de una jerarquía en la que había una distancia gigantesca entre quienes servían directamente al emperador y quienes apenas eran un trabajador más del palacio. Pero la posibilidad de ascender existía y para determinadas familias pobres aquello representaba una oportunidad que fuera de esos muros sencillamente no tenían. Muchas familias entregaban a sus propios hijos, como ocurrió con Sun Yaotin, pero también hubo hombres que se castraron a sí mismos para intentar acceder a un puesto en el servicio imperial. Algo que visto hoy en día es una verdadera barbaridad, pero que por aquel entonces era algo completamente normal y aceptable, sobre todo para una persona que había nacido en la pobreza, sin estudios, sin propiedades, sin una red de seguridad y con la certeza de que una mala cosecha significaba pasar hambre para toda su familia. Entrar en la corte suponía por aquel entonces acercarse a un mundo completamente distinto. Había comida, había dinero y la gente tenía posibilidades reales de prosperar que de otro modo eran completamente imposibles. El precio de intentarlo era una mutilación irreversible y tremendamente peligrosa, pero ellos pensaban que les merecía la pena. Y nosotros no podemos juzgarlo con la visión de hoy en día, porque no tendría sentido. La ventana de Overton es un concepto desarrollado por el politólogo estadounidense Joseph P. Overton
quien observó que en cada momento histórico existe un conjunto limitado de ideas que una sociedad considera aceptables o al menos discutibles públicamente, mientras que otras quedan fuera porque resultan demasiado radicales o sencillamente impensables. Pero lo curioso de esto es que esos límites no son absolutos ni permanentes. Pueden desplazarse con el paso del tiempo y hacer que algo que una generación consideraba completamente inaceptable termine siendo normal para la siguiente. O exactamente al contrario, esa ventana no permanece siempre en el mismo sitio, se mueve dependiendo de las circunstancias, las necesidades y las costumbres. Hoy nos parece inconcebible que unos padres puedan castrar a un hijo para aumentar sus posibilidades de prosperar. Y seguramente cualquiera de nosotros diría que jamás podría vivir en una sociedad que aceptase algo semejante. Pero conviene tener cuidado con esa seguridad, porque los seres humanos tenemos una capacidad enorme para acostumbrarnos a situaciones que inicialmente nos parecían intolerables, cuando nuestro entorno empieza a considerarlas normales. Lo hemos hecho muchas veces a lo largo de la historia, con la esclavitud, con los matrimonios concertados entre niños, con los castigos físicos, con determinadas formas de violencia o con trabajos que hoy consideraríamos explotación. Y también hemos recorrido el camino contrario, convirtiendo en normales comportamientos que generaciones anteriores habrían considerado escandalosos. Esto no significa que cualquier sociedad vaya a aceptar cualquier cosa, ni que todos terminemos pensando igual. Significa que nuestra idea de lo normal depende mucho más de nuestro tiempo y de nuestras circunstancias que de una verdadera regla moral. Una persona puede rechazar una decisión mientras vive en unas condiciones determinadas y terminar aceptándolas si cambian las condiciones que la rodean, especialmente cuando aparecen el miedo, la pobreza, la necesidad o la posibilidad de mejorar la vida de su familia. Los padres que entregaban a sus hijos para convertirlos en eunucos no se levantaban una mañana pensando que iban a cometer una barbaridad castrando a la persona que más querían, ni mucho menos. Era gente que vivía dentro de una sociedad en la que aquella posibilidad existía desde hacía generaciones y formaba parte del mundo que habían aprendido a considerar normal. La castración que se practicaba en China podía incluir la amputación completa de los genitales externos, tanto del pene como de los testículos, y después había que conseguir que aquella persona sobreviviera, algo que no era sencillo. Las condiciones variaron según la época y el lugar, pero estamos hablando de intervenciones realizadas mucho antes de disponer de los recursos de un quirófano moderno, con un riesgo enorme de hemorragias e infecciones y con otro problema especialmente serio durante la recuperación, porque había que impedir que la cicatrización terminase cerrando la uretra y haciendo imposible que la persona pudiera orinar con normalidad. Sun Yat-sen recordó durante toda su vida lo que le pasó cuando tenía 8 años, lo que le hizo su propio padre en unas condiciones que hoy serían impensables. Aquello que le provocó varios días de inconsciencia y que le sometió a una recuperación tremendamente dolorosa. Pero lo peor de todo es que aquello no le aseguró nada. Los que lograban sobrevivir se enfrentaban después a una terrible incertidumbre porque todo ese sufrimiento no aseguraba nada. Haber pasado por aquello no significaba convertirse automáticamente en alguien importante, ni siquiera garantizaba conseguir un buen puesto dentro de la corte. La castración era tan solo la puerta de entrada, y detrás podía esperar una carrera extraordinaria o sencillamente la nada. Y alrededor de esa operación apareció una de las costumbres más curiosas relacionadas con los eunucos chinos, porque aquello que se amputaba no siempre se tiraba, sino que podía conservarse dentro de un recipiente y recibía el nombre de bao, una palabra que se traduce como el tesoro. Para algunos castrados resultaba importante recuperar aquellos restos y ser enterrados junto a ellos, porque así
estaban completos, y esa idea estaba relacionada con antiguas concepciones sobre la integridad del cuerpo y con la importancia de devolverlo en la medida de lo posible después de la muerte, de modo que aquel pequeño recipiente podía acompañar al eunuco durante décadas, sobrevivir a mudanzas, cambios de residencia e incluso a la desaparición de la propia institución en la que había trabajado. Conservaban sus partes nobles allá donde iban. Perder el vaho podía convertirse en un asunto bastante serio. De hecho, existen relatos sobre eunucos intentando recuperarlo muchos años después de haber sido castrados. Incluso algunos llegaron a utilizar los restos de otra persona para ser enterrados con el cuerpo completo, aunque la parte que faltaba no fuese exactamente suya. Sun Yaoting conservó su vaho durante buena parte de su vida y el pequeño recipiente terminó atravesando con él algunos de los periodos más convulsos de la historia moderna de China, hasta que llegó la revolución cultural y cualquier objeto relacionado con el antiguo mundo imperial se volvió comprometedor, de manera que su familia, temiendo que alguien lo encontrase y aquello pudiera utilizarse contra ellos, decidió deshacerse de él. Para entonces Sun ya había vivido lo suficiente para ser testigo de la desaparición de prácticamente todo aquello para lo que había sido preparado. Consiguió entrar en la corte, sirvió a miembros de la familia imperial, conoció desde dentro los últimos restos de aquella sociedad. Pero en 1924, Puyi fue expulsado definitivamente de la ciudad prohibida y el pequeño mundo que había sobrevivido dentro de sus murallas terminó dispersándose para siempre. Sun llegó demasiado tarde para conocer la época dorada de los eunucos, porque varios siglos antes, algunos de ellos llegaron a transformar su proximidad al emperador en carreras extraordinarias. Probablemente nadie represente mejor esa posibilidad que Zheng He, un hombre que comenzó su vida dentro de la corte después de ser capturado y castrado y terminó convertido en uno de los navegantes más importantes de la historia. Zheng He nació en el siglo XIV en la provincia de Yunnan, dentro de una familia musulmana, y cuando las fuerzas de la nueva dinastía Ming conquistaron la región, fue capturado siendo todavía joven, castrado y puesto al servicio del príncipe de Yan, que años después se convertiría en el emperador Yongle. Aquel muchacho fue ganándose poco a poco la confianza del príncipe y participó en un momento especialmente agitado de la política china, hasta terminar convertido en una persona muy próxima al nuevo emperador, que decidió ponerlo al frente de un proyecto gigantesco destinado a mostrar el poder de China mucho más allá de sus propias fronteras. Entre 1405 y 1433, Zheng He dirigió 7 grandes expediciones marítimas que recorrieron gran parte del Océano Índico. Visitó el sudeste asiático, la India, Arabia y también las costas orientales de África, algo que para la inmensa mayoría de los chinos de aquella época resultaba inimaginable. Sus viajes le permitieron establecer contactos con numerosos estados y regresar a China con embajadores, productos exóticos y animales que provocaban auténtica fascinación en la corte, y uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando llegó una jirafa procedente de África Oriental, un animal que debió de causar una impresión extraordinaria entre personas que jamás habían contemplado nada parecido. Algunos cortesanos relacionaron aquella criatura de cuello interminable con el quilín, un animal legendario de la tradición china asociado a buenos augurios y a gobernantes virtuosos, y la jirafa llegó a ser representada en una famosa pintura de la época, convertida en una especie de demostración viviente de hasta dónde podían llegar las expediciones patrocinadas por el emperador. La historia de Zheng He rompe de lleno la imagen del eunuco, reducida a servir dentro de las habitaciones del palacio. Estamos hablando de un hombre que dirigió enormes flotas, que negoció con gobernantes extranjeros, que recorrió miles de kilómetros al frente de uno de los proyectos marítimos más ambiciosos de su tiempo. Y lo hizo, comenzando su vida en la más absoluta pobreza. Pero la cercanía al emperador también podía utilizarse de maneras bastante menos admirables, y durante siglos
existió una tensión constante entre los eunucos y los funcionarios que habían dedicado años a estudiar y superar los difíciles exámenes necesarios para acceder a la administración y contemplaban con bastante recelo cómo un servidor del palacio podía conseguir una influencia enorme simplemente porque tenía acceso diario al soberano. Los eunucos escuchaban conversaciones, controlaban mensajes, recomendaban personas para determinados puestos y construían redes de aliados. Y cuando el emperador era muy joven, estaba enfermo o sencillamente mostraba poco interés por las tareas cotidianas de gobierno, alguno de aquellos servidores podía terminar ocupando espacios que oficialmente correspondían a ministros y funcionarios. No me digan que todo esto no les recuerda a la antigua Roma. Alrededor de aquellos viejos emperadores apareció un fenómeno muy parecido. Personas que tenían un rango muy inferior al de los senadores, al de los cónsules o al de los grandes aristócratas, que fueron capaces de acumular una influencia enorme, simplemente porque tenían acceso al emperador. Narciso, Palas, Calisto. Esto es algo que vimos en emperadores como Calígula, como Claudio o como Nerón. Eran gobernantes que estuvieron rodeados por libertos, esclavos o secretarios que conocían sus horarios, que llevaban sus mensajes, que administraban parte de su correspondencia y sobre todo que podían hablar con ellos mientras algunos de los hombres más poderosos de Roma tenían que solicitar una audiencia. Igual que aquella vieja China de la que estamos hablando. Wei Chongxian no nació destinado a vivir en la corte ni fue castrado por su familia cuando era niño, sino que llegó a la castración siendo ya adulto. Había nacido en 1568 en una familia humilde. Pasó parte de su juventud entre deudas y problemas con el juego y cuando su situación se volvió desesperada, decidió castrarse a sí mismo y buscar una nueva vida como eunuco dentro del Palacio Imperial. Allí comenzó desde abajo realizando trabajos menores, pero Wei tenía una enorme habilidad para moverse entre las personas adecuadas y terminó acercándose a una mujer llamada Madame Ke, que había sido nodriza del futuro emperador Tianqi y ejercía sobre él una influencia enorme. Cuando Tianqi subió al trono en 1620, siendo todavía muy joven, Wei y Madame Ke quedaron situados extraordinariamente cerca del nuevo soberano y tuvieron la suerte de encontrarse con un emperador mucho más interesado en sus aficiones personales, especialmente la carpintería, que en dedicar cada día interminables horas a los asuntos de gobierno. Wei empezó entonces a controlar cada vez más cosas, colocó hombres de confianza en puestos importantes, intervino en nombramientos y utilizó la policía secreta imperial para perseguir a sus adversarios, algunos de los cuales fueron encarcelados, torturados o ejecutados. Su poder llegó a alcanzar unas dimensiones absurdas para alguien que oficialmente no era más que un servidor del palacio, hasta el punto de que se levantaron templos en su honor y sus partidarios llegaron a tratarlo como si fuese una figura situada inmediatamente por debajo del propio emperador. Aquello duró exactamente hasta que Tianqi perdió la vida. Cuando el emperador murió en 1627 y su hermano Chongzhen ocupó el trono, Wei perdió, en cuestión de semanas, la protección sobre la que había construido toda su carrera. El nuevo emperador comenzó a desmontar su red de poder, ordenó que fuese apartado y después solicitó su arresto incondicional. Nunca llegó a ser detenido porque cuando vio la situación en la que estaba decidió suicidarse. Pero la historia de Wei es apasionante porque pasó de ser un hombre pobre, endeudado y sin ninguna posición, a convertirse en uno de los personajes más temidos del Imperio Ming. Y todo comenzó con una decisión extrema: castrarse para conseguir entrar en el único lugar desde el que alguien como él podía llegar a ser alguien. No poder fundar una familia propia no eliminaba las ambiciones personales.
Por eso muchos eunucos acumularon dinero, propiedades, aliados y protegidos exactamente igual que cualquier otro personaje poderoso de la corte. Pero lo cierto es que por cada Chen He o Wei Xiongxian hubo miles de eunucos cuyos nombres no conocemos, hombres dedicados a tareas domésticas, administrativas o ceremoniales que pasaron su vida dentro del palacio sin dirigir flotas ni controlar gobiernos, después de haber pagado exactamente el mismo precio físico que aquellos que sí consiguieron ascender. Como le ocurrió al hombre con el que abrimos este episodio, Sun Yao-ting, que perteneció a esa inmensa mayoría y que además tuvo la mala suerte de llegar cuando todo estaba terminando. Había sido preparado para servir dentro de una institución que llevaba siglos existiendo y cuando consiguió entrar en ella apenas quedaban unos pocos años para que desapareciese por completo. Su vida continuó mucho después de abandonar la corte y eso permitió que terminara convirtiéndose en un testigo excepcional de aquel mundo, porque había nacido bajo la última dinastía imperial. Había conocido la ciudad prohibida cuando todavía vivían allí Puyi y su familia, y después contempló las guerras y revoluciones que transformaron China durante el siglo XX, vio nacer la República Popular y llegó incluso a vivir la Revolución Cultural. Ya anciano, contó sus recuerdos al escritor Jia Yinghua, que mantuvo largas conversaciones con él y reconstruyó buena parte de su biografía, incluidos detalles de la vida cotidiana de los eunucos que difícilmente podían aparecer en los grandes documentos oficiales, porque Sun podía explicar cómo se organizaban, cómo eran tratados, qué trabajos realizaban y cómo era vivir diariamente dentro de aquella corte que para el resto de la población china había permanecido durante siglos detrás de unos muros prácticamente inaccesibles. Sun murió en Pekín en diciembre de 1996 con más de 90 años. Murió convertido en uno de los últimos eunucos de la corte imperial china, superviviente de un sistema ancestral que había desaparecido para siempre. Cuando él nació, todavía había un emperador sentado en el trono. La ciudad prohibida continuaba siendo una residencia imperial y su familia podía creer que preparar a un hijo para servir allí era una forma de asegurarle el futuro. Pero cuando murió, China era un país completamente distinto. Puyi llevaba décadas muerto y las habitaciones por las que habían caminado emperadores, concubinas y eunucos formaban parte de un enorme museo que cada año visitaban millones de personas. Gracias a que Sun vivió tanto tiempo, pudo quedar un testimonio directo de aquella última generación de hombres que habían sido educados para servir dentro de una estructura antiquísima y que después tuvieron que aprender a vivir en un país en el que su oficio había dejado de existir. Hay una chica que espera junto a mi vieja ventana en la parada del 43 cada mañana. Lleva la sombra del ocaso vertida por la espalda y se le notan los orgasmos en las luces de la cara. El autobús devora siempre su interior desconocido, poco después de detenerse para seguir con su camino. 5 minutos de sus ojos, 5 minutos de silencio, 5 minutos que se acaban deshaciéndose el tiempo. 5 minutos de su sombra, 5 minutos de mi sueño, 5 minutos que pronuncian todo lo que quiero y no tengo. Ya casi suenan las 8. Miramos al Imperio Romano y sabemos que terminó. Miramos las monarquías absolutas europeas y sabemos que terminaron. Miramos a la Unión Soviética y sabemos perfectamente que desapareció. Pero las personas que vivían dentro de esas sociedades no tenían delante un libro de historia para saber lo que iba a ocurrir. Para ellos aquello era simplemente el mundo.
Había sido así cuando nacieron, había sido así durante la vida de sus padres, por lo que resultaba bastante razonable pensar que seguiría siendo así cuando ellos hubieran muerto. China es una civilización con una continuidad histórica enorme. Fue gobernada durante siglos por emperadores, estuvo organizada alrededor de costumbres y jerarquías que parecían formar el orden de las cosas. Pero en muy poco tiempo desapareció el emperador y terminó apareciendo un país con un sistema político que acabaría rechazando muchas de las cosas sobre las que se había construido su pasado. Mi padre siempre dice que lo que no pasa en una vida entera, pasa en un segundo. Esto es prueba de ello. Pero antes de irnos, volvamos por un momento a abrir la ventana de Overton, porque no solo cambian los gobiernos, cambian las cosas que consideramos normales. Por eso durante siglos pareció razonable pensar que un hombre podía ser castrado para trabajar cerca del emperador. Los seres humanos somos muchísimo más adaptables de lo que normalmente queremos creer. Y una parte de nuestras convicciones no depende de nosotros, aunque pensemos que sí, porque depende y mucho del mundo en el que hemos aprendido a vivir. Recuerden que en mi perfil de Spotify, en Apple Music y también en muchas otras plataformas podrán encontrar la música del podcast, o al menos gran parte de ella. ¡Feliz viernes! 43